Empieza en Mestalla. Vinicius no viajará, o al menos no estará disponible para jugar. Y en la maraña informativa de estos últimos días, ese hecho aparentemente simple ha generado una tormenta de rumores, análisis tácticos, declaraciones, estadísticas y hasta teorías conspirativas que bien podrían llenar varias temporadas de documental futbolístico sin despeinarse. Porque cuando hablamos de Álvaro Arbeloa diciéndole a Vinicius que no viaje a Mestalla, no hablamos de un simple cambio de alineación, ni de un titular sensacionalista. Hablamos de un momento en el que las piezas que durante años parecían encajar en el Real Madrid, una de las máquinas deportivas más estudiadas del mundo, se han soltado, se han desajustado o incluso han empezado a crujir en público, mostrando tensiones que rara vez vemos con tanta nitidez fuera del campo. Para comprender el trasfondo, hay que retroceder a cómo ha funcionado este Real Madrid bajo la dirección de Arbeloa, un hombre cuya carrera como entrenador apenas empieza a echar raíces entre las vitrinas y las presiones del club más exigente de Europa. Llegó con la etiqueta de héroe blanco, un exjugador con piel de eterno guerrero, conocido por su fiereza en defensa y su temperamento infatigable en cada duelo. Pero entrenar no es defender, ni siquiera es correr hasta desfallecer. Entrenar es tomar decisiones, a veces dolorosas y muchas veces impopulares. Y la que se ha colocado bajo el foco en los últimos días no es otra que la ausencia de Vinicius Jr. en la lista para Mestalla. Porque la realidad pura y dura, sin necesidad de metáforas, es que Vinicius Jr. no jugará en Mestalla por sanción, fruto de la acumulación de tarjetas amarillas en el último partido contra el Rayo Vallecano, un encuentro en el que el brasileño dejó su sello tanto con un gol como con un gesto polémico que le costó la quinta amonestación del curso. Esa es la razón oficial, escrita en las crónicas, respaldada por árbitros y analistas técnicos y ajena a cualquier deseo personal del jugador o del entrenador. Sin embargo, el relato no termina ahí. Cuando uno escucha la frase Arbeloa le dice Vinicius que no viaje a Mestalla, lo que resuena en muchos oídos es algo más que una orden formal. Es el eco de un posible enfriamiento en la relación entre técnico y estrella, un síntoma de que las expectativas, las presiones externas y las percepciones internas del vestuario están chocando con más intensidad de la esperada. Esto último no es pura especulación. Hasta algunas fuentes han sugerido que Arbeloa está muy decepcionado con Vinicius tras su actitud ante el Rayo y ha optado por una decisión que va más allá de lo reglamentario, incluyendo un claro mensaje de disciplina y control. Para entender por qué esto importa, y por qué ha encendido debates en pasillos, tertulias y mesas de bar, conviene recordar quién es Vinicius Jr. en este contexto. No es un jugador cualquiera. Desde su llegada al Real Madrid, se ha convertido en uno de los futbolistas más determinantes del club, un motor ofensivo a menudo imparable, capaz de cambiar un partido con un regate, un sprint o una definición que te deja sin aliento. Su presencia en el campo ha sido, durante años, sinónimo de peligro constante para rivales y fuente de esperanza para los aficionados. Y ahora, su ausencia, aunque necesaria por sanción, se siente como un hueco gigante en la alineación, como si se tratara de retirar una pieza maestra del ajedrez antes de la jugada decisiva. Pero hay más capas en este drama deportivo. El Real Madrid no llega al Valencia con un equipo en su mejor versión. Las bajas físicas se acumulan. El entrenador busca respuestas tácticas que aún no han dado frutos del todo y, sobre todo, los resultados han sido irregulares, con derrotas inesperadas y actuaciones que no terminan de convencer del todo. En ese ambiente, las decisiones del entrenador se miran con lupa y la ausencia de Vinicius se interpreta no solo como una cuestión reglamentaria, sino también como un síntoma de liderazgo y control. Porque cuando un entrenador decide prescindir de una de sus estrellas, aunque sea por sanción, el mensaje que se transmite al exterior y al vestuario no pasa desapercibido. Aquí las reglas y la disciplina pesan tanto como el talento. Y es que el fútbol moderno vive de narrativas tan potentes como los goles mismos. Así que detrás de esa decisión hay interpretaciones que van desde la más pragmática hasta la más apasionadamente partidista. Algunos analistas sostienen que Arbeloa, con el respaldo del cuerpo técnico, está marcando un punto de inflexión. Esto no es simplemente poner a los mejores porque son intocables, sino elegir a quien esté disponible y preparado para rendir al nivel que exige este club. Esto, pese a que Vinicius y otra figura clave, Jude Bellingham, hayan sido pilares del proyecto ofensivo hasta ahora. Otros, sin embargo, han ido más lejos y han presentado la ausencia de Vinicius casi como una ruptura emocional, que su no viaje a Mestalla es un reflejo de que algo ha cambiado en la dinámica interna. Estos comentarios suelen surgir en foros, redes y tertulias, y a menudo mezclan opinión con sentimiento, tensiones con pasión y datos con chismorreos de vestuario. A veces exageran, claro,
pero la mezcla de verdad y percepción siempre ha sido parte de cómo se vive el fútbol a nivel popular. La gente no solo quiere saber el qué, sino el por qué y el qué significa esto para nuestro club. Aquí está el punto crucial. Vinicius es mucho más que un delantero. Es un símbolo de la identidad ofensiva del Real Madrid, un jugador cuya sola presencia puede levantar a un estadio y cuyo estilo intrépido ha ganado tanto admiradores como críticos. Y aunque su ausencia en Mestalla puede explicarse con un simple reglamento de tarjetas, el contexto amplifica cada palabra, cada gesto y cada decisión. Porque los aficionados no ven una camiseta con un número, ven emociones, expectativas, triunfos pasados e historias personales, de superación, de triunfo contra la adversidad, de polémica, de euforia y de frustración, que le confieren a cada gesto deportivo una dimensión casi épica. Si estás flipando con esto, dale al botón de suscribirte, que lo que viene es aún más fuerte, porque entender el fondo de esta historia implica mirar mucho más allá del césped. Por ejemplo, piensa en cómo Arbeloa ha manejado la presión desde que asumió el cargo, en un Real Madrid que tiene la mirada puesta en ganar títulos mientras equilibra egos, lesiones, contrataciones y renovación de contratos que parecen eternos sin resolverse. Cada decisión que toma Arbeloa es escrutada y reinterpretada por miles de voces, aficionados, periodistas, exfutbolistas, entrenadores, comentaristas y, claro, por sus propios jugadores. Y aquí es donde el asunto se vuelve fascinante. Porque Arbeloa no es un entrenador contemplativo que deja que las cosas fluyan por sí solas. Él ha mostrado en varias ruedas de prensa y declaraciones públicas que quiere tomar la iniciativa, que busca definir una filosofía de juego, un estilo, una manera de competir que no necesariamente coincide con la nostalgia de las eras anteriores ni con las expectativas de algunos sectores del madridismo. Eso implica, inevitablemente, tomar decisiones difíciles y asumir que algunas de ellas serán malinterpretadas o criticadas, incluso cuando son técnicamente correctas. Por eso, la frase Arbeloa le dice a Vinicius que no viaje a Mestalla tiene más capas de las que parece. No es solo que un entrenador le comunica a un jugador que no estará disponible. Es que ese acto se inscribe en una narrativa mayor, la de un equipo en transición, de un entrenador definiendo su autoridad, de una figura icónica ausente en un partido clave, y de un aficionado que se pregunta si lo que está viendo es una decisión estratégica, una señal de ruptura o simplemente fútbol en estado puro, con todas sus imprevisibilidades y dramatismos. Y hablando de no perder detalle, si quieres estar al día con análisis tan jugosos, datos, contexto y esa mirada que va más allá del titular, suscríbete al canal, porque aquí desgranamos cada historia con rigor y con un toque que no encontrarás en ningún telediario. Porque al final, lo que sucede con Vinicius y Arbeloa no es solo una decisión de alineación. Es una ventana a cómo se deconstruye y se interpreta un equipo que aspira a gloria. Y como cada palabra, cada ausencia y cada viaje que no ocurre, como el de Vinicius a Mestalla, puede convertirse en una pieza clave de una narrativa que solo acaba de empezar. Porque al final, lo que sucede con Vinicius y Arbeloa no es solo una decisión de alineación. Es una ventana a cómo se deconstruye y se interpreta un equipo que aspira a gloria. Y como cada palabra, cada ausencia y cada viaje que no ocurre, como el de Vinicius a Mestalla, puede convertirse en una pieza clave de una narrativa que solo acaba de empezar. Insistamos en ese punto, porque ahí se esconde la clave para entender no solo este episodio puntual, sino cómo se vive y se analiza el Real Madrid en 2026. Para muchos, la ausencia de Vinicius es visible, casi física, un espacio vacío en la lista de convocados que hace pensar en un volante que no estuvo, en un ritmo ofensivo que no se sintió, en un dinamismo que se extraña antes de que el silbato inicial suene. Pero cuando miramos más detenidamente, la cuestión va más allá de la simple estadística. El brasileño, con su forma de encarar defensas, de provocar faltas en zonas peligrosas, de abrir el campo con desbordes constantes, ha sido uno de los principales vectores de incertidumbre para rivales y de esperanza para su propia afición. Quitar ese elemento del tablero no es algo comparado solo con una pieza táctica, sino con una variable emocional. Es como si un motor potente estuviera desconectado del resto de la maquinaria, aunque el resto de engranajes funcionen perfectamente. Esa percepción, a veces casi visceral, explica por qué algunos seguidores sienten una inquietud añadida cuando hablan del partido ante el Valencia sin su presencia. Y esto no se trata simplemente de romanticismo futbolístico sin fundamentos, sino de cómo se construye un relato colectivo alrededor de una figura que ha marcado goles decisivos, ha protagonizado jugadas que se recuerdan como momentos de alta tensión y alta magia, y que ha sido objeto de debate en cada esquina mediática. Esa construcción narrativa alrededor de Vinicius no es casual. Durante mucho tiempo ha sido un jugador que ha polarizado opiniones.
Para unos, la encarnación de la genialidad brasileña contemporánea. Para otros, un talento impredecible que a veces prioriza el brillo individual sobre la precisión táctica. Y esa dualidad ha formado parte de su legado desde sus primeros pasos en Europa. Al analizar su ausencia en Mestalla, muchos comentaristas han recordado partidos pasados donde, estando presente, cambió el rumbo del juego con un regate inesperado, con una aceleración que dejaba defensores y comentaristas sin palabras. Otros han mencionado también encuentros en los que, por exceso de ambición o falta de pausa, sus acciones no resultaron en éxito, provocando pérdidas de balón en momentos críticos. Es esta mezcla de grandeza y riesgo lo que lo convierte en un personaje fascinante dentro de la estructura de cualquier equipo, y más aún en un Real Madrid que busca equilibrio entre el control y la explosividad. Pero volvamos a Arbeloa, a esa figura que muchos ven como un entrenador con ADN blanco, alguien que lleva la camiseta del club en la piel y que ahora, estando al mando desde banquillo, debe equilibrar el respeto por la historia con la necesidad de innovar, con la urgencia de resultados y con la presión de una afición que no se conforma con medias tintas. Arbeloa ha construido su discurso alrededor de la disciplina, de la importancia de respetar un plan de juego que no dependa exclusivamente de las individualidades, sino de un colectivo que funcione con precisión casi matemática. Ese enfoque contrasta con la visión más emocional que muchos tienen de Vinicius, quien, con su estilo imprevisible, a veces parece desafiar las estructuras y reaparece con una jugada que quiebra cualquier predicción táctica. Por eso, cuando Arbeloa decide no contar con el para Mestalla, aunque la razón oficial sea disciplinaria y reglamentaria, el mensaje implícito es profundo. Aquí no hay intocables, ni siquiera aquellos cuya chispa puede desatascar cualquier defensa cerrada. Esa filosofía de no tener intocables ha sido repetida por Arbeloa en varias entrevistas y ruedas de prensa, y es un principio que busca promover una cultura de esfuerzo colectivo, de rendimiento constante y de adaptación táctica. Pero en la práctica, implementar esa filosofía no es sencillo, porque jugadores como Vinicius no solo aportan estadística y rendimiento, sino que generan un efecto sobre el ánimo del equipo y sobre cómo se percibe el partido desde fuera. La mera expectación de su presencia en el campo puede alterar la forma en que un rival dispone su defensa, obligando a situar más marcadores sobre él, liberando espacios para otros compañeros. Esa dimensión estratégica que no se refleja en los números, ese factor intangible del miedo o el respeto que provoca un jugador en el adversario, es algo que los entrenadores experimentados valoran, aunque no siempre lo verbalicen con claridad. Y aquí, de nuevo, emerge una pregunta fascinante. ¿Es posible pensar un Real Madrid sin Vinicius en el once titular? ¿Puede la idea de juego prescindir de esa chispa, de ese componente imprevisible que requiere coordinación y confianza en que otros jugadores cubran el hueco que deja? Porque el fútbol no es solo táctica, ni solo talento, ni solo disciplina. Es la conjunción de todos esos elementos y la capacidad de un entrenador para equilibrarlos bajo presión. Eso es lo que hace que decisiones como la de no llevar a Vinicius a Mestalla, aunque técnicamente correcta y reglamentaria, se conviertan en frentes de debate tan intensos. Si aún no te has suscrito, dale al botón ahora mismo, porque aquí no solo contamos qué pasa, sino porque pasa y qué significa para el futuro de este club, de este entrenador y de sus figuras más influyentes. Porque en ese equilibrio entre emoción e inteligencia táctica reside la esencia de lo que representa Vinicius para este Real Madrid, y también lo que representa Arbeloa como conductor de un proyecto que no quiere depender únicamente de un jugador, por extraordinario que sea. En ese punto se cruzan las expectativas de una afición que ama el espectáculo con la necesidad de un equipo que, para competir por títulos, debe encontrar un sistema robusto, con múltiples vías de ataque y con capacidad de resiliencia frente a cualquier adversidad. Más allá de la polémica, de las redes sociales y de los titulares rimbombantes, lo que importa verdaderamente es cómo se traducen estas decisiones en el rendimiento sobre el terreno de juego, en la cohesión del vestuario y en la percepción interna de cada jugador. Porque cuando un entrenador decide ausencias, sustituciones o estrategias, no solo está pensando en el próximo partido, está moldeando una cultura de equipo, un relato colectivo que marcará la forma en que ese grupo se percibe a sí mismo y cómo se enfrentará a los retos venideros. La ausencia de Vinicius en el viaje a Mestalla, así, se vuelve un punto de inflexión. No porque cambie por completo la identidad del equipo, sino porque pone en evidencia que incluso las piezas más brillantes deben ser armonizadas dentro de una obra mayor. Y esa obra mayor, como en cualquier gran institución deportiva, exige no solo talento individual, sino disciplina, coordinación, paciencia y la capacidad de reinventarse cuando las circunstancias lo requieren. A medida que desgranamos este episodio, también queda claro que no se trata de señalar culpables, ni de magnificar conflictos inexistentes.
Se trata de entender cómo cada decisión, cada ausencia, cada gesto en un campo de fútbol forma parte de una narrativa amplia, que influye en la estrategia, en la percepción pública y en la historia misma de un club que vive bajo un escrutinio casi microscópico. En realidad, cuando un entrenador como Arbeloa se encuentra frente a una decisión como esta, no solo está evaluando un reglamento o la disponibilidad de un jugador. Está evaluando la capacidad del equipo para responder a las expectativas, para cumplir objetivos sin depender de individualidades, para demostrar que su propuesta de juego tiene solidez incluso cuando falta una pieza clave. Esa es la verdadera prueba de fuego para cualquier entrenador. Y en ese contexto, la ausencia de Vinicius no es solo un dato aislado, sino una oportunidad para que el resto del equipo demuestre su fortaleza, su cohesión y su capacidad de adaptación. Porque en el fondo, lo que distingue a los grandes equipos no es únicamente su capacidad para brillar cuando tienen todos sus astros disponibles, sino su habilidad para reinventarse cuando alguno de esos astros falta. Y ahí está el reto, el matiz y la profundidad de lo que ocurre realmente con esta historia. Por eso, si quieres seguir desentrañando estos análisis con perspectiva, rigor y ese toque que aporta contexto sin perder la pasión, quédate, suscríbete y acompáñanos en cada capítulo de esta fascinante travesía deportiva. Porque en el fondo, lo que distingue a los grandes equipos no es únicamente su capacidad para brillar cuando tienen todos sus astros disponibles, sino su habilidad para reinventarse cuando alguno de esos astros falta. Y ahí está el reto, el matiz y la profundidad de lo que ocurre realmente con esta historia. Para apreciar plenamente el impacto de la ausencia de Vinicius, conviene analizar todos los factores que intervienen en esta decisión y cómo repercuten en el equipo, en la táctica y en la dinámica interna del vestuario. Primero, el tema táctico. Vinicius no es solo un delantero que busca el gol. Su presencia moldea la disposición de todo el equipo. Su capacidad de desbordar por la banda, de arrastrar a defensas rivales, de abrir espacios para compañeros como Bellingham, Modric o incluso Benzema cuando estuvo disponible, convierte su posición en un eje estratégico. Cuando no está, Arbeloa tiene que redistribuir responsabilidades. Otros jugadores deben cubrir el espacio que deja y eso altera la estructura de ataque. No es solo reemplazar un nombre en la hoja de alineación, sino recalibrar movimientos, timing de pases, transiciones rápidas y triangulaciones que habitualmente se producen de manera automática. Cada jugador tiene que adaptarse a un nuevo patrón, y eso exige concentración máxima y cohesión inmediata, porque cualquier descuido se paga caro, especialmente ante rivales organizados como Valencia y Mestalla. Segundo, el factor psicológico. Vinicius no es solo un jugador que corre y regatea, es un catalizador emocional. Su presencia aumenta la presión sobre el rival y simultáneamente infunde confianza en sus compañeros. Esa dinámica es difícil de cuantificar, pero es real. Entrenadores, psicólogos deportivos y analistas de rendimiento coinciden en que jugadores que generan estas ondas emocionales pueden cambiar la percepción del juego antes de que siquiera se toque el balón. Quitar a Vinicius significa no solo perder velocidad y habilidad individual, sino también ese efecto intangible que a veces decide partidos cerrados. Arbeloa, consciente de esto, debe compensar con disciplina, estructura y comunicación constante en el vestuario para que el equipo no sienta la ausencia como un déficit irreparable. Tercero, la relación entrenador-jugador. La decisión de no llevar a Vinicius a Mestalla, aunque reglamentaria, refleja también un componente de gestión de egos y liderazgo. Arbeloa, con su carácter firme y su conocimiento profundo de la psicología del vestuario, sabe que mantener la autoridad requiere equilibrio. Se permite excepciones o deja pasar actitudes que considera inadecuadas, se debilita su control. En este sentido, su decisión envía un mensaje al resto del plantel. El respeto a normas, disciplina y compromiso es tan importante como el talento individual. Este tipo de decisiones, aunque sutiles, construyen la cultura de un equipo y definen la percepción que cada jugador tiene sobre su entrenador y sobre su rol dentro del grupo. Cuarto, la planificación del partido. La ausencia de Vinicius obliga a Arbeloa a contemplar alternativas estratégicas. ¿Qué cambios en la presión alta son necesarios? ¿Cómo se reorganizan los relevos defensivos y ofensivos? ¿Quién asume las carreras de ruptura, las diagonales hacia el área y las aperturas de banda que normalmente cubre Vinicius? Cada una de estas preguntas afecta a toda la estructura del equipo. Incluso jugadores que normalmente no son titulares deben estar listos para asumir tareas tácticas más complejas, y eso requiere concentración, entendimiento del plan y capacidad de improvisación dentro de los parámetros definidos. Arbeloa no solo planifica quién juega, sino cómo todos deben moverse en sincronía ante la ausencia de un jugador clave. Quinto, la percepción pública.
Aunque para un experto la decisión pueda parecer lógica y basada en normativa, para aficionados y medios es un tema mucho más cargado emocionalmente. Las narrativas sobre Vinicius y su relación con el entrenador se multiplican en redes sociales, programas de televisión y foros. Se analizan gestos, palabras, declaraciones y hasta las fotos del entrenamiento para buscar señales de conflicto o tensión. Esto añade una presión adicional sobre Arbeloa. Su mensaje no solo debe ser efectivo dentro del vestuario, sino también entendido y aceptado por una afición que vive cada decisión como si fuera un episodio de alta tensión dramática. Manejar esto sin que se convierta en un escándalo requiere comunicación clara, coherente, sobre todo, control de narrativa. Sexto, la historia de Vinicius y su evolución dentro del club. Recordemos que su camino en el Real Madrid ha sido meteórico. Llegó siendo un adolescente con un talento brutal y se convirtió en un referente en muy poco tiempo. Esa transición, de promesa a estrella consolidada, no ha sido lineal. Ha tenido altibajos, críticas y momentos de brillantez extrema. Su relación con entrenadores anteriores ha pasado por ajustes, adaptaciones y aprendizaje constante. Por eso, su ausencia ahora no es un simple episodio aislado, sino parte de un patrón más amplio. Un jugador en crecimiento que enfrenta decisiones que lo desafían y un entrenador que intenta moldear un equipo sin depender exclusivamente de las individualidades más mediáticas. Séptimo, el impacto en la dinámica de vestuario. En un grupo de élite, cada ausencia cambia roles y responsabilidades. Algunos jugadores pueden sentir alivio al tener más protagonismo ofensivo, otros presión por cubrir el vacío dejado. Arbeloa debe gestionar estas emociones, equilibrar egos y asegurarse de que nadie interprete la ausencia de Vinicius como un debilitamiento del equipo. La cohesión y el compromiso colectivo se ponen a prueba cada vez que falta una pieza clave, y cómo se maneja esa situación dice mucho sobre la salud del vestuario y la efectividad de la comunicación interna. Finalmente, desde un punto de vista técnico, la ausencia de Vinicius permite analizar al equipo bajo nuevas variables. Cómo se distribuyen los espacios, qué tan efectivo es el bloque medio, cómo reaccionan los jugadores ante situaciones de contraataque sin el punto de velocidad habitual en la banda. Esto ofrece una oportunidad para Arbeloa de experimentar, evaluar alternativas y preparar al equipo para escenarios diversos. No es improvisación, es anticipación, un elemento clave para cualquier entrenador que quiera sostener un proyecto competitivo a largo plazo. En resumen, la decisión de Arbeloa de no incluir a Vinicius en el viaje a Mestalla, más allá de su explicación reglamentaria, se puede descomponer en múltiples capas: táctica, emocional, estratégica, psicológica, mediática y de gestión de grupo. Cada una de estas capas interactúa con las demás, y es precisamente esa complejidad la que hace que este episodio sea mucho más que un simple «no viajará a Mestalla». Es un estudio vivo de cómo funciona un equipo de élite, cómo se toman decisiones de liderazgo y cómo un club como el Real Madrid equilibra talento, disciplina y expectativas. Si profundizamos aún más en lo que significa la ausencia de Vinicius en el contexto de un club como el Real Madrid, nos damos cuenta de que estamos frente a un fenómeno que combina física, psicología y narrativa estratégica. En términos físicos, cada jugador ocupa un espacio en el campo que no es solo geográfico, sino funcional. Vinicius no solo está en la banda derecha, sino que genera desplazamientos defensivos, obliga a 2 o 3 marcadores a vigilarlo constantemente, y con ello libera zonas que otros compañeros pueden aprovechar. Su ausencia obliga a redistribuir esas cargas. Un lateral tendrá que cubrir más terreno, un extremo tendrá que asumir diagonales que normalmente no ejecutaría y los mediocampistas deberán compensar con desplazamientos más largos y precisos. Es un reajuste fino, casi como un mecanismo de relojería, donde cada engranaje debe encajar sin margen de error. Desde la perspectiva psicológica, Vinicius ejerce un efecto que podríamos llamar magnético sobre la mente colectiva del equipo. Sus compañeros saben que, cuando recibe balón, existe una probabilidad alta de que ocurra algo extraordinario. Un regate que rompa líneas, un pase filtrado que nadie anticipaba, un sprint que cambie la dinámica del ataque. Esa expectativa genera seguridad, confianza y audacia en los demás jugadores. Al mismo tiempo, también exige responsabilidad y concentración máxima, porque hay que estar listo para recibir el beneficio de sus acciones. Quitar a Vinicius altera esa corriente psicológica. Los jugadores deben generar confianza y creatividad sin el catalizador habitual, y eso puede afectar la toma de decisiones en fracciones de segundo, que es donde se gana o se pierde un partido. En términos estratégicos, la ausencia de Vinicius ofrece un doble efecto. Por un lado, libera espacio mental para que Arbeloa implemente planes alternativos.
Se puede experimentar con combinaciones menos utilizadas, rotaciones más agresivas o ajustes tácticos que normalmente serían secundarios. Por otro lado, introduce un riesgo que no puede ignorarse. El rival percibe la banda derecha desprotegida de talento explosivo, lo que puede llevarlos a reforzar esa zona, cambiar su esquema defensivo o incluso apostar por ataques más directos, midiendo la capacidad del Real Madrid para adaptarse a un desafío táctico inusual. La gestión de estos riesgos requiere análisis profundo, lectura de estadísticas, comprensión del rival y capacidad de comunicación efectiva dentro del vestuario. Si miramos la gestión de egos y liderazgo, la decisión de Arbeloa tiene implicaciones internas que son tan importantes como las tácticas. Vinicius, siendo una figura mediática y referente ofensivo, podría sentirse afectado por no viajar. Pero Arbeloa, consciente de esto, envía un mensaje claro al resto del plantel. La disciplina y la responsabilidad pesan tanto como el talento. Esta medida es un recordatorio de que nadie está por encima del equipo, que las reglas se aplican de manera uniforme y que el liderazgo requiere decisiones difíciles, incluso cuando podrían resultar impopulares. Es un equilibrio delicado, mantener la autoridad sin erosionar la confianza ni la motivación de jugadores clave. Otro detalle relevante es la adaptación de los sistemas de juego. En ausencia de Vinicius, Arbeloa debe considerar ajustes de posicionamiento que van desde el apoyo a la banda hasta el refuerzo de la presión alta. Los relevos defensivos, los cortes de línea de pase y la generación de amplitud en el campo se recalculan, y cada jugador recibe instrucciones más precisas sobre cómo ocupar espacios, cuándo cambiar de sector y cómo anticipar movimientos del rival. Esto convierte lo que podría parecer un simple cambio de alineación en una reprogramación táctica completa, donde cada movimiento se analiza con precisión casi quirúrgica. También hay que considerar el efecto en la afición y en la percepción mediática. Vinicius es un jugador que genera noticias incluso cuando no toca el balón. Su estilo de juego, su historia personal y su carisma provocan debates constantes. Su ausencia se traduce en titulares, comentarios y análisis que amplifican la decisión de Arbeloa. Cada gesto del entrenador se examina con lupa, desde cómo comunica la alineación hasta cómo justifica la ausencia del jugador en ruedas de prensa o declaraciones oficiales. La narrativa pública se convierte en otra variable más que Arbeloa debe gestionar, porque la percepción puede influir en la presión sobre el equipo y en la confianza del vestuario. Por último, no podemos olvidar la dimensión de desarrollo y aprendizaje para el equipo. La ausencia de una estrella como Vinicius obliga a otros jugadores a asumir responsabilidades que normalmente recaen sobre él. Esto puede acelerar el crecimiento de jóvenes talentos, fortalecer la resiliencia del grupo y demostrar que el equipo puede generar soluciones colectivas sin depender de un solo individuo. En otras palabras, más allá del impacto inmediato en el partido, esta decisión actúa como un laboratorio de experiencia y preparación para futuros desafíos donde podrían faltar jugadores clave.